Nuevamente le doy la más cordial bienvenida y pues comentaba hace un instante de que este asunto de la tecnología no deja de ser siempre un reto a la fe, a la paciencia, a tantas cosas que definitivamente hace que las cosas no sean pues interesantes. Aún estos momentos donde los audios ahí se entremezclan y bueno, espero que se esté escuchando bien. Deseo que usted nos haga llegar algún comentario por ahí y sobre todo, más allá que estemos en un modo aprender, que estemos dispuestos a que el Señor nos hable, el Señor nos ayude en esta preciosa vida, en esto que ya es un regalo y que es una oportunidad maravillosa de poder vivirla, respirarla, también sufrirla en algunos casos, pero no deja de ser maravillosa esta vida. Y bueno, hay que aprender cosas acerca de la vida y es donde estamos definitivamente aprendiendo del mejor. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos en esta sesión más de Sígueme, donde estamos bajo el tema edificados, donde estamos bajo el tema de pues aprender a construir correctamente. Recuerde que Dios construye, cómo edifica Dios a través de revelación, a través de relaciones, a través de una reproducción de género que le llamamos generacional. Así es que gracias por estar aquí. No olvide por favor darle compartir y ojalá juntos podamos aprender. Desde este domingo pasado he estado compartiendo por ahí respecto a un pasaje que me parece sumamente interesante y ese se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo número 2, versículo. Voy a leer particularmente el versículo 9 y 10, o voy a compartir un poquito acerca el versículo número 9, perdóneme, versículo 10 y 11, enfatizando particularmente el 10. Dice, Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, entonces la discreción te preservará y la inteligencia, déjame ponerlo de esta manera, será parte de ti. Es una cosa sumamente importante. Esto es entender también lo que ha sido una base de los últimos dos por ahí sesiones, cuando en Proverbios me dice en el capítulo número 9, versículo 1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. De hecho, la semana anterior estuvimos platicando un poquito acerca de el temor de Dios como el principio donde opera y el principio donde inicia la sabiduría. Y aquí Proverbios 2:10, siendo muy particular, dice, cuando la sabiduría, déjame decirle, no se quede fuera de tu vida. Cuando la sabiduría que está por todos lados, tú la incluyas a tu vida. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, deja de poner en esta forma, algo va a pasar. Y me devuelvo en este sentido del capítulo número 2, versículo 5, dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, entonces entenderás el temor de Dios, entenderás qué significa el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Esta es la base para nuestra sesión del día de hoy. Dice, porque el Señor, Dios, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y porque de su boca viene la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento, la inteligencia es lo que Dios te da, dice, entonces tú vas a entender cosas de la vida, justicia, discernimiento, juicio, equidad, y vas a entender, vas a comprender todo buen camino. Todos necesitamos estos elementos, estas cuestiones para poder tener una vida mejor. Y entonces aquí el sabio, se le atribuye a Salomón esto, pues nos dice, cuando esto sea parte de tu vida, que entre en tu corazón, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia, el conocimiento de Dios fuera algo que te apasiona, que te gusta, que es grato, o sea,
que constantemente la buscas, entonces vas a comprender muchas cosas. Vas a comprender el temor de Dios, vas a conocer más de Dios y tú vas a tener en un momento juicio, equidad, justicia, juicio y equidad y vas a entender todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrare en mi corazón, cuando sea parte de mi pensamiento y la ciencia fuere grata a mi alma. Y de hecho, pues ahí hemos estado comentando, ciencia es el conocimiento que debemos de tener de las cosas de la vida en un mundo que él tiene un conocimiento vasto, vasto, vasto. Imagínense nada más si nada más nos metiéramos en el sentido de lo que podemos encontrar en estas situaciones de internet y todo ello. Usted sabe que hay, vamos, miles de archivos ahí, vamos, información vasta. Anteriormente podíamos hacer referencia a las bibliotecas. El año pasado estuve por ahí en una biblioteca en un lugar que era impresionante la cantidad de libros. Pero usted puede ir a cualquier biblioteca y va a encontrar diferentes rubros, diferentes títulos, diferentes cosas, que de medicina, que de biología, que de leyes. O sea, el conocimiento es vasto. Pero es obvio que nosotros no podemos tener el conocimiento de todo. No, no, vamos, eso solo Dios. Dios sabe. Y Dios actúa no solamente en base al conocimiento, sino en base a principios. Pero aquí es importante que usted y yo simplemente me permite ubicar esto en la importancia de conocer lo que sí es relativo y lo que sí es importante, lo que sí es vital para mi vida. Entonces, en este sentido, es que estamos hablando. Conocimiento hay mucho, pero el conocimiento que necesitamos es el conocimiento del experto, el conocimiento acerca de la vida, los principios de la vida, y es a lo que se refiere el sabio. Cuando la sabiduría de Dios, no la del mundo, la sabiduría del mundo, según la terrenal, ¿verdad? Llega hasta algunos puntos hasta ser diabólica, malvada, ¿no? Pero la sabiduría de Dios es algo que te fortalece porque está basada en vida, está basada en verdad y está basada en el conocimiento realmente de Dios. Es el camino, es la verdad, es la vida, es la sabiduría que viene de Dios. Ese conocimiento debe ser grato a nuestra vida, tan grato como hay muchas cosas que nosotros nos agradan y somos parte de ello y nos envolvemos en ciertos temas, pero este es un tema que va definitivamente en el sentido de la vida. Ahora, ¿por qué le estoy comentando esto? Por ejemplo, nuevamente hago mención a Proverbios 9:1 y dice este pasaje, la sabiduría, permítame meterlo ahí, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, dice, edificó su casa, ella labró sus 7 columnas, sus 7 columnas. Estas columnas hay que labrarlas, hay que trabajarlas. O sea, no es algo que sale de la nada, es algo que cuando yo identifico que hay cosas que son importantes para mi casa, para mi vida, para mi familia, para mi negocio, para mi comunidad, para mi nación, yo tengo que labrarlas, tengo que trabajarlas, tengo que invertirle. Y en ese sentido particularmente implica tiempo de tu vida, pues para edificar correctamente y entender cómo Dios edifica. Y aquí es un pasaje que por ahí hemos también ahí platicado desde hace un par de meses atrás. Dice en Job 38, hablando de la relación o de la plática ahí entre Dios y Job, ya prácticamente en el versículo, en el capítulo número 38, al final de lo que relata la vida de Job. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es este que está hablando de mucho conocimiento pero no tiene sabiduría? Se refería a Job. Y también, más adelante, pues Dios trató con los amigos de Job, ¿verdad? La ciencia ahí está, pero no había sabiduría. Sabiduría es ese deseo de amar, de estar en intimidad con la verdad, de descubrir, de conocer la verdad, esa verdad que nos hace libre. Y dicen, ciñete
con varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. En ese diálogo que para mí siempre ha sido sumamente interesante, cuando Dios nos reta y nos pone a platicar en ese punto de cara a cara y nos reta a responderle si es que tenemos realmente conocimiento de algo. Y dice, y Dios venía esta pregunta que es clave. Versículo 4 de versículo 38, capítulo 38, versículo 4. Entonces, ¿dónde estabas tú? Fíjese lo que dice aquí. Cuando yo fundaba, cuando yo edificaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, dime quién ordenó esas medidas. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Hago referencia a Isaías capítulo número 28, cuando el Señor habla de juicio y justicia, son definitivamente el cimiento de su trono, pero en juicio viene siendo la manera en la cual Dios edifica con los diferentes ejes y con los diferentes ángulos, ¿verdad?, que se debe tener toda edificación. Él está hablando de que la tierra está hecha con sabiduría y bueno, hay una serie de evidencias de que esto no es una casualidad, ¿verdad? Pero bueno, dice sobre el versículo 6 del capítulo 38, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, Dios lo que está diciendo aquí es que Él sabe por qué están las cosas como están. Él sabe cuáles son las profundidades del mar, las alturas de los montes. Él sabe cómo hacer que la tierra a través de todos los tiempos siga con cierta o muchísima precisión, siendo los días de 24 horas, sus movimientos de traslación. O sea, Dios sabía perfectamente la temperatura que necesitaba este mundo para funcionar, el tipo de aire, cómo se va preparando el oxígeno, cómo me refiero en el sentido de los cambios y todo ello para que nosotros pudiéramos respirar, cómo el agua, cómo los mares, como todo. No es una cuestión de una casualidad. Esto Dios lo hizo con entendimiento. Y dice, ¿quién ordenó sus medidas? Todo tiene medidas. ¿Quién extendió sobre ella cordel? Hay una cuestión donde está totalmente bien diseñado por un, como dice la palabra, por un perito arquitecto, un arquitecto y diseñador que es Dios. Y dice, sus bases, ¿en qué están fundadas? ¿Cómo están cimentada esta tierra? ¿Quién puso su piedra angular? Ese punto de referencia para edificar absolutamente todo. Isaías 40:21 dice, ¿no sabes? Es una pregunta bastante fuerte hacia el pueblo de Israel, pero podemos atribuirla a nosotros o ubicarnos en ella. No sabemos, no lo hemos oído. Dice, ¿nunca fueron enseñados desde el principio por qué existimos, por qué somos, por qué las cosas son como están? Dice, no han sido enseñados desde que la tierra, entendiendo desde que la tierra fue fundada. ¿Sabes cómo la tierra fue fundada? El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre tenía esa capacidad de oír la voz de Dios, aún cuando Dios se paseaba a la luz del día allá en aquel huerto llamado Edén, en aquel huerto en Edén. Oír la voz de Dios, estar expuesto a su enseñanza. Dice el Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Dice en el versículo 45 de Juan 6. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Serán todos enseñados por Dios. O sea, Dios nos puede enseñar. Y es algo que es importante y clave que yo entienda y me exponga. Cuando esa sabiduría entre en mi corazón y la ciencia fuere algo grato a mi vida, entonces la discreción me guardará, la prudencia me guardará
y me preservará la inteligencia. Entonces voy a entender juicio, justicia y equidad y voy a entender todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entra en mi corazón y cuando la ciencia fuere grata a mi alma, que sea algo donde me deleito y aprendo de aquel que es el mejor. Eso lo he dicho constantemente. Aquí estamos no aprendiendo de un hombre, no aprendiendo de cualquier libro, estamos aprendiendo del mejor, estamos aprendiendo de aquel que es, insisto, arquitecto, constructor, diseñador, formador, hacedor, simplemente el Dios todopoderoso en el cual usted hemos confiado. Ahora, déjeme hablarle y quiero enumerar en una manera muy rápida, porque tarde o temprano tenemos que terminar este tema. Dice, le voy a dar los 7 principios de lo que es la sabiduría, donde la sabiduría edificó su casa y ella labra, trabaja sobre 7 columnas que son las que sostienen la vida, que son las que sostienen absolutamente todo, el mismo universo. Todo está hecho con sabiduría. Número 1, el temor de Dios. Número 2, la verdad. Número 3, el conocimiento. Número 4, la inteligencia. Número 5, el consejo. Número 6, la prudencia. Y finalmente, número 7, la humildad. Lo vuelvo a repetir. Los 7 columnas de la sabiduría, las cuales son labradas por la sabiduría, edificó su casa y la edificó bajo 7 o soportada por 7 columnas. Número 1, temor de Dios. Número 2, la verdad, la importancia de la verdad. El conocimiento, la ciencia, saber las cosas, no ignorarlas. La inteligencia, saber aplicar las cosas. El consejo, la importancia del consejo en todos los días de nuestra vida. La prudencia y finalmente la humildad. Ahora, ya empezamos desde la semana anterior a hablar un poquito del temor de Dios y quiero hablar o abundar un poquito más sobre él. El temor de Dios, respeto, yo le cambié y me gustaría que usted escuchara la sesión anterior, lo que es el respeto. Dice Salmo 34:11. Venid hijos, porque esto es para los hijos, esto es para los que tenemos una relación con Él. Él trabaja a través de revelación, de relación y reproducción generacional, reproducción según su género. Dice, vengan hijos, oigan, el temor de Dios les enseñaré. Les voy a enseñar acerca del temor de Dios. Aquí dejaría algo que es importante. El temor de Dios, el respeto a Dios es algo que se enseña. Por lo tanto, alguien tiene que aprenderlo, pero alguien me lo tiene que enseñar. Nuestros hijos, las personas con las que compartimos, si queremos nosotros que tengan una vida diferente, el temor de Dios es algo que se enseña. Es algo que quizás en algunos pudiera estar ahí en una forma innata, ¿verdad? Y que lo percibes, pero tienes que saberlo, vamos a decir, utilizar, tienes que saberlo discernir, tienes que saber cómo trabaja, tienes que saber cómo está en una manera en tu vida que bueno, recuerdo, déjenme darle un ejemplo que en una forma especial, hace muchos años viví en una casa de unos amigos. Estaban unos niños jugando en la parte superior, en una casa que todavía estaba en construcción, y estaba una escalera que estaba pero bastante inclinada, y los chicos mayores estaban por allá todos haciendo su fiesta, y bajan todos corriendo hacia la sala, y los veía yo que estaban, pues, insisto, bajando a toda velocidad y no con mucha prudencia, sino con la facilidad que tienen los niños y los jovencitos. Pero viene atrás un pequeñito que las piernas no le alcanzaban para mucho. Y entonces, pues sí, bajó los primeros 4 o 5 escalones, pero los últimos ya los vio medios más empinados y un poquito más altos. Y cuando llegó al final, se detiene, como diciendo, yo no voy a exponer mi vida en un brinco que no sé para dónde me va a llevar o no sé a qué distancia o qué consecuencia pueda tener. Es ese respeto, es ese temor, es eso que te hace pensar, es ese que te trae un elemento
a tu vida que dices, espérame, esto no puede ser así, de esta manera. Y uno tiene que aprender a discernirlo, a entenderlo, a ubicarlo y a entender cómo Dios lo usa para nuestra protección. Temor, respeto de Dios se enseña. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios les llama los insensatos, los rebeldes. O sea, es eso que nos ayuda a reflexionar que la vida tiene sus reglas, que la vida tiene sus leyes, que hay cosas que no nada más se hacen porque sí, sino que hay que entender que toda acción tiene una reacción y tiene una consecuencia. ¿Qué es el temor de Dios? Y con esto quiero básicamente amarrar esta sesión de este día. El temor de Dios es la sabiduría. La sabiduría es en el sentido de poder apartarnos del mal. ¿Por qué no? Dejemos usar este término del niño, del peligro, de aquello que puede ser inteligentes. O sea, ya me di cuenta que ese brinco final que dieron mis amiguitos, mis primos y todo ello, pues es algo que yo no puedo hacer o no tengo las piernas para hacerlo, no tengo la edad para hacerlo. Por lo tanto, es la inteligencia, es la protección en contra del mal, de las malas prácticas, de las cosas que no son buenas. Eso es la sabiduría, saber discernir y aplicar las cosas correctamente. El temor de Dios, eso puede ver, voy a darle algunos versículos. Eso puede verlo en Job 28:28. El temor de Dios, como dice el Salmo 119, es lo más limpio que hay. Y ese temor de Dios, ese respeto a Dios, debe ser algo que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos son justos, pero particularmente el temor de Dios es algo que es puro, es limpio, es algo que vale la pena considerar y eso permanece a través de toda nuestra vida y va a permanecer a través de toda la historia de la humanidad. El temor de Dios es respeto a sus palabras, al conocimiento de Dios. No es solamente, no es una cuestión, yo algunas veces he hablado acerca de la Biblia, ¿verdad? Que lo vemos como un libro, lo aprecio sobremanera la palabra de Dios. Me parece sumamente importante, ha sido realmente para mi vida algo que está lleno de sabiduría, de cosas acerca de la vida que son básicas. Pero en ese sentido, no es que yo agarre un libro, yo tengo varios libros, algunos muy buenos, algunos libros, me refiero tomos de la Biblia de diferentes calidades y de diferentes, también algunas versiones ahí. No es en el sentido de que yo vea la Biblia, vamos a decir, como algo intocable, como algo, este libro, mira las hojas, mira, no. El valor de la Biblia es que yo la tenga usada, vamos a decir, marcadita, que mi libro de vida, el manual de vida, yo lo tenga, pues, bien usado. Déjeme usar el término, ya con todo la plata y el oro ahí de las costillas, ya totalmente que no existan. Yo he visto Biblias maravillosas y no son por su calidad, sino por lo grueso que están ya de tanto tiempo que se utilizaron. Hoy en día con los digitales, pues bueno, esto ha cambiado un poco, pero es el respeto a sus palabras, el darle lugar a la palabra de Dios, el que nosotros le demos, como dice la palabra, cuando esa sabiduría entre en nuestro corazón, cuando sea parte de nuestros pensamientos y que el conocimiento sea grato a mi alma, es algo que estoy disfrutando. Es conocimiento de Dios, Proverbios 2:5. Proverbios 2:5 me dice que es el conocimiento de Dios, lo estamos diciendo por aquí. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El versículo 1:29 de Proverbios dice, es algo que se escoge, es algo que tú tienes que aprender a valorar su efecto. Algunas veces tienes que hacerlo en la confianza de que conoces a Dios, de que tus palabras siempre van a ser
algo que te rete y que te van a cuidar y que te van a ayudar a que construyas tu vida correctamente, pero es algo que tú escoges. Es algo que dice, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad, mi alma necesita, no sé, estaba viendo otra vez por ahí cuántos juegos de fútbol va a haber, ¿no? Hasta pedí la cuenta, 140, algo así. O sea, y alguna gente se pone a ver esos juegos por un montón de tiempo. Uno tiene que saber cómo vas a dedicar tu tiempo. Tú tienes que saber escoger. Y en este caso es algo que tú y yo podemos escoger. ¿Qué es? La sabiduría, el temor de Dios, el conocimiento del Altísimo es algo que se escoge. Es aborrecer el mal, y eso vas aprendiéndolo conforme te vas exponiendo a ello. La palabra misma dice ella que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que son las cosas del espíritu, que son las cosas del alma. Y también esta palabra discierne los pensamientos y las mismas intenciones del corazón. O sea, eso es que me va ayudando la palabra a decir esto es bueno, esto no es malo, en cosas que yo desconozco, su espíritu me ayuda, su gracia me sostiene y también me advierte, ¿no? Cuando yo escojo el temor de Dios, mis días van a ser aumentados. Me gusta esto, Proverbios 10:27. Hoy cuando nuestros días, no solamente olvídate de que tengas una larga vida, simplemente hoy decimos, es que estos días no me alcanzan para nada. A mí me gusta este proverbio porque dice, aumentará tu tiempo, o sea, serás efectivo, serás en algún momento selectivo de qué es lo que sí debes de hacer y guiado por Dios con sabiduría, pues vas a tener mejores resultados. Proverbios 14:26, el temor de Dios es una fuerte confianza y es también esperanza para los hijos. Los hijos deben de conocer nuestros amigos, nuestra gente cercana. Hay que decirle, no en el sentido de un temor, insisto, de miedo, sino reconoce a Dios, involucra a Dios, te va a ayudar en eso que tú necesitas. Dios, no es vamos a decir, no es un eslogan publicitario, es una realidad. La gente necesita conocer definitivamente las cosas de Dios. Es manantial de vida. Proverbios 14:27. Es vida. Todo lo que la palabra nos da es camino, es verdad, es vida. Es abundancia de reposo. Es seguridad, es firmeza. Proverbios 19:23. No solamente eso, muchas veces las cosas que buscamos están precisamente en la palabra de Dios y nos ayuda a ser efectivos. Proverbios 22:4. Provisión de riqueza, honra y vida. O sea, es algo que el hombre como ser humano requiere, necesita, y Dios nos lo da cuando somos sabios, inteligentes y edificamos con sabiduría. Y finalmente, esto demanda perseverancia. Y esto es Proverbios 23:17. ¿Dónde estaba yo cuando el Señor fundaba la tierra? No sé. El Señor puso sus bases, el Señor puso la piedra angular, Dios construyó el mundo con sabiduría, con inteligencia, sus palabras fueron creadoras, Él sabe cómo construir. Y cuando lo de Dios, la sabiduría de Dios entra en mi corazón, y eso es grato a mi alma, créeme que mi vida tiene una oportunidad de ser mejor. No de solamente existir, no de terminar nada más, sino construir y construir con la trascendencia. ¿Cómo? A través de la revelación, conocimiento de Dios. ¿Cómo? A través de profundizar en la relación con Dios. ¿Y cómo? A través de dejar una generación diferente. Una generación que teme al Señor, que reconoce al Señor y que sabe que no puede hacer nada sin Él.